Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Jimmy Adrián Galvis Rodríguez. Pertenezco al CEA de Yopal, estudiante de agronomía para el manejo de cuencas hidrográficas. El PONCA. El PONCA tiene el potencial de contribuir a la articulación de las políticas y regulaciones ambientales en materia de ordenamiento ambiental del territorio, incluida la gestión del riesgo, y propender por la resolución de conflictos en un área determinada. Además, se configura como el instrumento para armonizar las distintas herramientas de gestión ambiental previstas en las políticas y normas. Diagnóstico. El diagnóstico establece el estado ambiental de la cuenca a escala 1:25.000 para su ordenamiento y que debe ser considerado por el ordenamiento del territorio. En esta fase se consolida el consejo de cuenca y se determina el estado actual de la cuenca en sus componentes físico, biótico, socioeconómico y cultural, político y administrativo, funcional y de gestión del riesgo, que son la base para el análisis situacional y la síntesis ambiental de la cuenca. El diagnóstico permite conocer la situación actual de la cuenca y abordar de manera integral las potencialidades, conflictos, limitantes y posibles restricciones ambientales, además de permitir identificar entre ellas las relaciones causa-efecto, las cuales son el soporte para el desarrollo de las bases de prospectiva y zonificación ambiental y de formulación. Análisis situacional, teniendo como insumo los resultados de la caracterización de la cuenca en sus diferentes componentes, se consolidó el análisis situacional, el cual contiene los siguientes aspectos: las potencialidades, las limitantes y condicionamientos, el análisis y evaluación de los principales conflictos ambientales y el análisis de territorios funcionales. Síntesis ambiental. A partir del análisis situacional se estructuró la síntesis ambiental, entendida como la situación actual de la cuenca, de acuerdo con los resultados de caracterización. En el análisis integral de la situación actual de la cuenca se identificaron, especificaron y priorizaron los principales problemas y conflictos que afectan la disponibilidad y calidad de recursos naturales renovables en la cuenca, causas, efectos y soluciones, y se determinaron las áreas críticas en la cuenca, insumos que alimentaron el análisis prospectivo y de zonificación. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Carolina Arias Naranjo. Hoy hablaremos sobre el reto 3, analizar la gestión de manejo de cuencas hídricas, grupo 39. Entonces vamos a hablar sobre la formulación, la fase 3 del PONCA. Entonces esta habla de la prospectiva y zonificación ambiental, en la cual se diseña y se organizan los escenarios a futuro no menor a 10 años sobre el uso del agua, suelo, flora y fauna para su ordenamiento y manejo correspondiente, ¿sí? Entonces, el primer ítem que se debe tener en cuenta acá es el diseño de escenarios propuestos. Para ello, hay una serie como de línea de diagnóstico planteado, en la cual se obtienen pues lluvia de ideas, el pronóstico deductivo, análisis DOFA, análisis de impacto, las estadísticas bayesianas son las hipótesis que pueden haber referente a esa planificación, los cuestionarios, unas proyecciones a futuro y demás. Esa es la primera parte. La segunda es la construcción de escenarios potenciales y la construcción de escenarios deseados. La construcción de escenarios tendenciales pues toca tener en cuenta los resultados de los análisis del diagnóstico, las conclusiones, los análisis de la situación actual y ambiental, la cartografía. Se deben tener también en la construcción se debe tener en cuenta, digamos, una matriz de decisión en la cual se puede ver el índice de aridez, el índice de cobertura vegetal, el índice de calidad del agua, el índice de vulnerabilidad del recurso hídrico, índice de desabastecimiento, tasa de cambio y demás. Eso es como todo lo que se debe tener en cuenta aquí. La otra es el escenario de apuesta a la zonificación ambiental, en la cual ya se da el uso y manejo y las condiciones de amenaza del recurso.
Entonces acá tenemos la matriz de decisión, en la cual se puede ver que es el uso propuesto de la tierra, el indicador del uso del agua y una categoría validada para este recurso. Puede ser cultivos transitorios intensivos, cultivos permanentes intensivos, cuál es el indicador de este uso y cuál es la categoría que se le va a dar. Lo mismo para coberturas vegetales y demás. Estos índices para amenazas también se debe indicar el estado actual y las amenazas que se pueden llegar a prever, los conflictos por el uso y manejo, dependiendo pues la zona, las actividades culturales que se hagan, agrícolas, pecuarias y demás. La última fase es la fase de las categorías de ordenación y uso del suelo, la cual también se va con dos, conservación y protección ambiental y uso múltiple, que es por ejemplo el uso agropecuario. Acá presento como una leve matriz de decisión, que es cómo se debe llenar. Y por último, la participación de esta fase de prospectiva y planificación y zonificación ambiental, en la cual pues se involucran diferentes actores relacionados, y uno de los más importantes es las corporaciones autónomas regionales, en este caso Corporinoquia. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Giovanni Ortiz. Soy estudiante de agronomía y estoy ya en cuarto semestre como tal de la agronomía. Hoy a mí me corresponde, pues como tal, este es el reto 3 y me corresponde la fase 4, gestión de riesgo en la fase de formulación. Algo importante para nosotros tener claro, nosotros en esta parte hay dos objetivos principales. Uno es definir los objetivos, programas y proyectos del componente de la gestión de riesgo en la cuenca. ¿Qué quiere decir esto? Definir los objetivos es tener claro las metas, dónde vamos a llegar, qué vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer, para mejorar el impacto del riesgo en la cuenca. El programa, todo lo que es la parte de programa, es tener todo nuestro, digamos, nuestro grupo de personas y hacer un tipo de cronograma de cada una de las actividades que se van a llevar a cabo en esta, digamos, en esta fase de formulación. Y la parte de proyectos es todo lo que tiene que ver con el impacto o los indicadores de mejoramiento para este, digamos, para este proyecto, que es, digamos, el impacto del riesgo en la cuenca. ¿Sí? Si es un proyecto de reforestación, si es un proyecto de mejoramiento de la cuenca, si es un proyecto de mejoramiento de la parte urbanista, digamos, urbanista, ya que de pronto pasa una comunidad cerca. Entonces, todo eso es lo que hay que tener claro. Otro de los objetivos importantes es el de construir el plan operativo para la gestión de riesgo en la cuenca. ¿Sí? Es importante construir un plan operativo donde se involucre todas las partes. ¿Sí? Aquí en el PONCAT, digamos, se maneja todo lo que es la parte de gobernanza. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Gobernanza. Es donde están todos los actores implicados para el mejoramiento de, digamos, de estos riesgos que impactan mucho a comunidades, a ciudades, cuencas, animales, la fauna, la parte ambiental. ¿Sí? Eso es lo importante que hay que tener. Tenemos algo importante, de qué depende esta formulación. Esto depende del alcance de la amenaza que determine la parte ambiental, ¿sí? De la amenaza. Entonces, para nosotros tener en cuenta esta formulación, vamos a ver varios criterios, varias cosas que hay que tener en cuenta para nosotros llevar a cabo esto. Uno, que es los objetivos, ya lo expliqué, que son
las metas, a dónde queremos llegar, dónde y dónde. Los alcances, hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que vamos a hacer y qué vamos a tener a un futuro. Las estrategias, cómo vamos a manejar este impacto, quién nos va a ayudar, con qué lo vamos a hacer, los programas, los proyectos, de dónde vamos a sacar el presupuesto, cómo se va a hacer, con qué materiales, con qué maquinaria, con qué personal, quiénes son las personas, digamos, involucradas. Todas las actividades que vayamos a hacer, cuáles son las actividades, si es siembra de forestales, si es manejo de cuencas, si es... Bueno, todo eso hay que tener en cuenta, las metas y los indicadores. ¿Sí? Cuando uno hace un proyecto debe tener unas metas y unos indicadores que son los que me indican, la misma palabra lo dice, indican a dónde voy a llegar y qué voy a mejorar. Los cronogramas, quiénes son las personas que van a intervenir, que van a estar ahí al frente de ese proyecto. Las fuentes de financiación, quiénes van a aportar, de dónde se va a sacar el dinero para desarrollar los proyectos y los mecanismos que se van a utilizar. Entonces, espero que les haya quedado pues claro de dónde depende y cuándo se hace, digamos, esta fase de formulación y de qué depende. Muchas gracias, espero que pues les haya ayudado mucho. Muy buenas tardes para todos, cordial saludo, mi nombre es Santiago Guzmán Parales, soy estudiante del programa de agronomía y pertenezco al SENAC Yopal. En esta ocasión les voy a hablar sobre la fase 6, seguimiento y evaluación del PONCA para el trabajo colaborativo del reto 3 de la asignatura Manejo de Cuencas Hidrográficas. La fase de seguimiento y evaluación del PONCA es la etapa de seguimiento y evaluación y está conformada por el proceso dinámico y permanente para la realimentación del PONCA. Este cuenta con un procedimiento sistemático de observación para comprobar la eficiencia y efectividad de los programas, proyectos y acciones formulados. Esto determina los logros y habilidades en los procesos realizados en el PONCA y al igual que la identificación de las medidas correctivas para los resultados esperados que se quiere con esta cuenca hidrográfica. Los entes encargados para la implementación del PONCA en estos sistemas hídricos, pues aquí en el caso de Casanare, es la Corporación Autónoma Regional Corporinoquia, que es la encargada de efectuar un seguimiento anual para el plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas con base a los mecanismos que son definidos por la guía técnica para la formulación del plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. En la implementación de indicadores del PONCA, se implementan unos indicadores en el proceso de seguimiento y evaluación y se sugiere incorporar un marco ordenador donde se donde se deben reflejar un esquema de precisión, de presión de estado, impacto y respuesta, ya que con esta información se tiene un punto de partida donde en este caso Corporinoquia puede establecer acciones necesarias para mejorar las condiciones de disponibilidad y calidad de los recursos naturales. En este sentido, aquí en ese marco vemos la evaluación preliminar de la problemática que se presenta en esta cuenca hidrográfica, construcción de metas y el seguimiento del proceso alcanzado durante la ejecución e implementación del PONCA y la medición de los resultados del impacto en las acciones, en el caso pues de las acciones de mitigación que generan las vulnerabilidades de esta cuenca hidrográfica, pues ya que esta corporación, en el caso de Corporinoquia, tiene la necesidad de mitigar las vulnerabilidades y las afectaciones que se puedan presentar en las comunidades, en las zonas aledañas a esta cuenca. En la implementación de los indicadores vemos en el caso de la disponibilidad del agua, vemos la interrelación socioambiental, socioeconómica y ecoambiental, donde ven la demanda para el consumo humano, la variabilidad del clima, factores de población desabastecida por agua potable y identificación de variaciones regionales y locales al implementar planes de manejos respectivos. Las acciones de seguimiento y evaluación, en estas se presentan
La difusión de los resultados del seguimiento son resultados obtenidos durante el seguimiento de los procesos formulados por el PONCA, la sistematización de experiencias y acciones correctivas. Estas tienen el fin de socializar los balances positivos y negativos que se hacen en este proceso, y la participación de la base de evaluación y seguimiento, que son los actores que intervienen en los conocimientos y los resultados en el tiempo de ejecución según el programa elaborado por el PONCA, así como el seguimiento de las actividades para acompañar, apoyar y conocer la ejecución de su problemática, los cuales deben ser comunicados a la sociedad y a los actores intervinientes en el PONCA. Muchas gracias.